Ok, perfecto. Estamos grabando esta sesión. Vamos a darle inicio, ¿les parece? Vamos a aprovechar el ímpetu. Buenas noches al compañero Moisés, tan diligentemente que también está acá con nosotros. El profesor Antelis también está con nosotros. Por ahí vi al coordinador, director de formación revolucionaria, Simón Ruiz, que también está con nosotros. El equipo de la Fundación Darío Vivas está presente en esta clase el día de hoy. Buenísimo. Y todos ustedes que ya son participantes de este convenio, ¿no? Entonces, no le voy a seguir dando larga a la introducción porque respeto el tiempo de todos es bastante valioso. Esto va a quedar grabado, sin embargo, quiero que sepan que de acá, ya va, déjame hacer algo, déjame ver si puedo, ok. Sí les voy a pedir una pequeña colaboración a todos los que están presentes. Hay una forma en la que dentro de Zoom podemos hacer distintas marcas en la pantalla. Vamos a evitar hacerlo, por favor, para evitar rayar o si quieren marcar algo o marcar algo importante, lo pueden colocar en el chat y nosotros hacemos llegar esta presentación también a través de las aulas virtuales que vamos a estar explicando en la sesión del día de hoy. Eso para mantener la fluidez y la higiene visual, ¿no? De toda la esteticidad de esta clase. Perfecto, entonces minimizo acá, ya estoy grabando. Buenísimo. ¿Qué vamos a ver en la clase y en la sesión del día de hoy? Creo, si no estoy mal, y que por favor Simón me corrija, estoy en presencia de la sección C y D dentro del convenio Fundación Darío Vivas, Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Vale, eso quiere decir que si usted está en la sección C y en la sección D, usted pertenece o bien al grupo de Centro Internacional de Inversiones Productivas o bien al grupo del Ministerio de Industrias. ¿Vale? Esto nos hace a nosotros hacer un paréntesis en este momento, porque nada de esto sería posible sin el beneplácito del señor Alex Saab, sin el beneplácito del ministro Alex Saab. Es él quien nos encomendó a nosotros esta tarea y por eso hago la mención de qué sección nos encontramos en este momento y quiénes son las personas que están haciendo presencia en este acto académico virtual digital que posteriormente serán presenciales, pero no es gracias a otra persona sino al señor Alex Saab, que muy diligentemente nos citó un día a nosotros y nos dijo, mire, podemos hacer esto, nosotros le dimos claro que sí podemos, y de aquí vamos de la mano con el equipo que el señor Alex también ha dispuesto con nosotros, ¿no? Siendo eso así, no queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecerles tanto a él como a ustedes por optar a estar en esta clase, por optar a estar en este convenio, digamos que en este programa académico que esto va a durar un año. Yo digo un año, pero esto dura menos de un año, esto dura 11 meses. Y no es que en 11 meses nos vamos a estar viendo todos los días. En 11 meses creo que lo dije la vez que nos encontramos en los espacios del Centro Internacional de Inversiones Productivas, nos vamos a ver muy poco al año. Nos vamos a ver pocas, pocas, pocas veces al año. Entonces los tiempos apremian, los tiempos son importantes y de allí la importancia de este encuentro virtual, de este encuentro digital, siendo esta la primera clase para, número uno, sentar las bases de cuáles son las reglas del juego, lo que nosotros requerimos de ustedes y lo que ustedes pueden llegar a recibir de nosotros. Número dos, vamos a ver también en qué consiste el acto académico. Número tres, por ahí están conectados el profesor Moisés y el profesor Anteliz, que son los coordinadores tanto de la sección C como de la sección D. Y en última instancia, vamos a hablar de cuáles son las tareas que salimos de aquí en adelante, por lo menos para el primer trimestre del año, para el primer módulo del año que vamos a abarcar desde la fecha que es enero 15 hasta la última semana de marzo, primera semana de abril. Ya vamos a ver fechas exactas, ¿vale? Sin embargo, sin embargo, quería mostrarles acá, como dice en la pantalla, el contenido de la clase del día de hoy. Vamos a hacerlo muy breve, vamos a aprovechar el tiempo, ¿vale? Entonces, en el primer bloque vamos a hablar del encuadre político y el encuadre mental. Es decir, que
¿Qué modelo mental tenemos que tener nosotros en orden de poder adentrarnos en esto que nosotros llamamos Programa Académico Fundación Darío Vivas? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? ¿Qué nosotros requerimos de ustedes? ¿Y cuál es el encuadre? Cuando digo encuadre político, ¿cuáles son las tesis políticas que nosotros estamos manejando acá, ¿no? Recuerden que, bueno, nosotros somos la Fundación Darío Vivas y nosotros defendemos a capa y espada la tesis y la teoría revolucionaria. Siendo eso así, ese viene siendo nuestra bandera de lucha y nosotros vamos a encuadrar esta clase y todas las clases de esa manera. En segundo lugar, vamos a hablar de la estructura académica y el acompañamiento. ¿Quiénes van a ir de la mano de ustedes? ¿Quiénes son los tutores? ¿Quiénes son los coordinadores? ¿Quiénes son el equipo académico desde el secretariado hasta los analistas dentro de la Fundación Darío Vivas para que ustedes sepan exactamente con quién contar y a quién me dirijo? ¿Vale? Vamos a hablar de la hoja de ruta. Correcto, esa hoja de ruta va a ser una asignación que vamos a salir el día de hoy y la van a poder encontrar en el aula virtual. Esta hoja de ruta les va a permitir a ustedes desarrollar las bases metodológicas, teóricas y científicas de la investigación que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de todo el año. ¿Sí? Esa hoja de ruta es algo que vamos a estar amarrados y revisando durante todo este trimestre, el trimestre siguiente y hasta el último bimestre en los meses de noviembre, ya cuando estemos haciendo la socialización de saberes. Y por último, en el bloque número 5 vamos a salir de acá con tareas, responsabilidades y cuándo van a ser nuestros próximos encuentros. Todos esos son los puntos que vamos a estar tratando acá. Como el día de hoy vamos a ver bastante información, muchísimas gracias a todos los que han colocado buenas noches a todos, disculpo si no los respondo, es que la ventanita se me abre y se me cierra. Sin embargo, a medida que van avanzando los distintos bloques, nosotros vamos a ir separando los bloques dentro de la presentación. Voy a hacer una pequeña pausa. Por si acaso hay alguna duda, la van dejando ahí en el chat, en los distintos comentarios que se pueden realizar allí, para al final de cada bloque ir respondiendo esas preguntas si hay. Si no hay, continuamos hacia adelante, para no dejarlas hasta el final, porque algunas veces se olvidan o se pierden en los comentarios. No, en cada bloque vamos a ir respondiendo cierta cantidad de preguntas en tal caso de que haya alguna. ¿Les parece? Ok, siendo esto así, nosotros vamos a iniciar este acto académico, el acto académico Fundación Darío Vivas, de la manera en que comenzamos todos nuestros actos académicos. Todos nuestros actos académicos desde el día uno, es decir, desde hace 5 años atrás a la fecha, comienzan de la misma manera. Y cuando hablo de acto académico me refiero a una clase. Todas nuestras clases comienzan de la misma manera. Hacemos un análisis de efemérides político e histórico. ¿Por qué hacemos esto? Para lo que estábamos hablando en la lámina anterior, para hacer ese encuadre político de qué es lo que está pasando y por qué la historia es importante. Cuando nosotros escuchamos a nuestro presidente Nicolás Maduro o a la presidenta encargada en este momento del Cieloína decir el bloque histórico, se refieren a esto, al estudio de la historia y las razones de las luchas que nos traen hasta este momento. Y no se crean que nosotros somos indolentes, y de ahí el tema de las efemerías políticas. No se crean que nosotros somos indolentes ante la situación que está atravesando el país en este momento. Hoy la presidenta encargada, la doctora del Eloína Rodríguez, dijo una frase que a mí me encantó, que es que el presidente Nicolás tenía un plan para el 2025 y ese plan se ejecutó. Pero ella no se quedó solamente en que se tenía un plan, sino que se tiene un plan. Hay una continuidad administrativa en el Estado. A pesar del dolor, como ella lo manifestó el día de hoy, la tragedia que puede representar la situación política altamente coyuntural que estamos viviendo el día de hoy en Venezuela, la revolución bolivariana como realidad política. A muchos les gusta decir proyecto político, pero yo que me la paso realizando proyectos de esta manera, dentro del tema académico, una idea no se puede quedar siempre en un proyecto. Si tú no puedes estar siempre en estado de proyecto, tú tienes que empezar a ejecutar. Y para mí, este humilde servidor, la revolución bolivariana no es un proyecto, es una realidad política establecida, que tiene sus normas, sus leyes, sus reglamentos, y nos permite a nosotros seguir adelante. Y yo considero desde este humilde espacio que nos llamamos Fundación Darío Vivas, que mientras yo haga mi trabajo y mientras el que está a mi lado haga mi trabajo y mientras el que tengo enfrente haga su trabajo y el que tengo al lado haga su trabajo y todos hagamos nuestro trabajo, los que se tienen que encargar de recuperar al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa
la doctora Cilia Flores, van a poder hacer mejor su trabajo. Pero si yo me detengo, el de al lado se detiene, el del frente se detiene, el de atrás se detiene y todos nos detenemos, entonces esto se complica un poco más. Ya las cosas están suficientemente complicadas como para que nosotros mismos nos las sigamos complicando. De allí que decidamos arrancar este proyecto académico en este momento con ustedes. Si hubo ciertos cuestionamientos, si dijimos como que, oye, será lo adecuado? ¿Será lo correcto? Y sin embargo, cuando vemos hoy a la doctora del Celoína, nosotros vemos a una mujer que está en pie de lucha. Ella dijo que no es una presidenta encargada que tiene miedo y claramente no es así, porque ningún venezolano en este momento debería tener miedo, sino más bien fe y confianza de que de que la institucionalidad en Venezuela sigue funcionando. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que dejar. Y por eso, porque nosotros hemos estudiado la historia, es que podemos pararnos el día de hoy acá a decir lo que pretendemos decir. Y es que en la educación más tradicional, las efemérides son fechas muertas para memorizar, ¿no? Sin embargo, en la Fundación Darío Vivas, las efemérides para nosotros son heridas abiertas o inclusive son banderas de lucha. Este mes, el mes de enero, no es un mes cualquiera para nosotros. Es el mes donde históricamente se ha disputado el poder entre la oligarquía y el pueblo, históricamente, toda la vida. Enero nos muestra claramente dos caras, la bala que traiciona y el pueblo que se levanta. Si nosotros nos vamos al 10 de enero, pero el año 1860, que es una fecha claramente fatídica, porque en San Carlos cae asesinado el general Ezequiel Zamora. Y si nos vamos a la historia, nos damos cuenta que no fue una bala enemiga en un campo abierto de batalla lo que asesinó al general. La historiografía insurgente sugiere, la literatura sugiere, que fue la traición interna de una oligarquía que le temía muchísimo a la consigna tierras y hombres libres. Porque al matar a Zamora en enero, mataron el espíritu de la federación en ese momento. Y se mantuvo por unos años más la política del latifundio. Y la pregunta es, ¿por qué estamos estudiando esto hoy? Porque nosotros a partir de ahora vamos a ser investigadores, investigadores científicos de corte social. Debemos detectar exactamente, y eso se hace con un ojo entrenado, nosotros debemos detectar en dónde están esas balas traicioneras que hoy por hoy intentan detener las 7 transformaciones que estaba presentando el presidente Nicolás Maduro desde hace unos años hasta la fecha y que se sigue generando política a través de esa idea o de todo el planteamiento que hizo la doctora del Celoína el día de hoy a nivel de cuáles son las leyes que vamos a reformular en orden de que el país potencia siga avanzando. Y si nosotros estamos hablando del 10 de enero de 1860 dentro del mes de enero, a nivel de efeméride, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que esto nos lleva indudablemente a estudiar el 23 de enero, perdón, el 23 de enero sí, pero del año 1958, porque claramente eso fue una victoria popular. El pueblo junto a los militares y una junta patriótica liderada en ese momento por el compañero Fabricio Ojeda, tenemos una pequeña caricatura de él, derrocó a la dictadura. El espíritu en la calle para ese momento era claramente revolucionario, pero la pregunta es, ¿qué pasó después? Mientras el pueblo celebraba, por ejemplo, en Catia, las élites estaban firmando el pacto de Punto Fijo entre Nueva York y Caracas, ¿no? Secuestraron la victoria popular, en efecto se sacó un dictador militar, pero se instaló la dictadura de los partidos, de AD y de COPEI. Traicionaron a Fabricio Ojeda y traicionaron la esperanza de un cambio profundo. Por eso para nosotros el 23 de enero no es el día de la democracia burguesa como tal, ¿no? Es el día de la rebelión popular y es el recordatorio de que, y aquí esto es importantísimo, si nosotros no tenemos soberanía cognitiva, soberanía política, las revoluciones nos las roban, nos las quitan de la mano. Y esos son puntos que tenemos que tomar en consideración. Y la pregunta es, ¿por qué estamos echando todo este cuento antes de hablar sobre cómo nosotros debemos investigar o cuáles son las bases de la Fundación Darío Vivas en orden de generar una buena investigación dentro de estas clases? Porque para nosotros, para el equipo académico de la Fundación Darío Vivas, investigar es un acto de defensa. Investigamos para sistematizar nuestra propia lucha, para que ninguna bala traicionera y para que ningún pacto de punto fijo nos vuelva a quitar el futuro a nosotros. El comandante Chávez rescató en su momento el espíritu de Zamora y el 23 de enero para convertirlo en la revolución bolivariana. Y ahora nos toca a nosotros, a ustedes, dentro de sus propias tesis y los distintos trabajos de grado en líneas de investigación, líneas de transformación que se van a generar acá, escribir esa historia que no tiene que ser una historia
nacional gigantesca, de una epopeya grandilocuente. No, en lo absoluto. Lo que estamos buscando es sistematizar la experiencia de cada uno de ustedes. Si ustedes estuvieron en la clase que dimos en diciembre, presencialmente en el Centro Internacional de Inversiones Productivas, ahí hablamos de un término que se llama ACACE. Acreditación y certificación de aprendizaje y saberes por experiencia. Eso es lo que venimos a hacer acá. Nosotros venimos a validar la experiencia de ustedes en orden de que eso genere posteriormente una titulación final. Sin embargo, y antes de adentrarme en ese punto, todas nuestras clases, todos nuestros actos académicos comienzan ya, por un lado, con las efemérides y por otro lado, comienza con un análisis de coyuntura nacional e internacional. Cabe destacar que en esta primera clase lo estoy haciendo yo. El día lunes también hubo una primera clase, pero con las secciones A y B, la tuvimos en línea. Y en esa misma clase, el análisis de coyuntura y el análisis de efemérides histórica y política lo hice yo. Sin embargo, para la próxima clase, la clase presencial que van a tener los compañeros de la sección C y los compañeros de la sección D, uno de ustedes va a ser escogido para hablar sobre el análisis de coyuntura y otro va a ser escogido para hablar sobre el análisis de efemérides. Uno por la sección A, perdón, uno por la sección C va a hablar sobre efemérides, uno por la sección C va a hablar de coyuntura nacional e internacional. Y uno de la sección D va a hablar de efemérides y otro compañero o compañera de la misma sección D va a hablar sobre, si el primero habla de efemérides, este otro habla de coyuntura nacional e internacional, o viceversa. Al final de toda esta presentación, vamos a dar los nombres de las personas escogidas. Así que pendiente con los que se están conectando ahorita, al final vamos a hablar quién le toca cada cosa. Sin embargo, para el día de hoy yo traigo esta pequeña opinión, si se quiere, que me gusta denominar la piratería de Estado del siglo XXI o la intervención forzosa del mercado, ¿no? Porque nosotros tenemos que iniciar el análisis de coyuntura como iniciamos la presentación, que es con el elefante en la habitación, claramente. Disculpen, pasa que esta silla es un poco incómodo. Iniciamos este tema con el elefante en la habitación, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Sila Flores por parte de las fuerzas imperiales de Estados Unidos, como lo recalcó varias veces la doctora del Celovina el día de hoy. Los medios hegemónicos en ese momento estaban diciendo y seguirán diciendo que esto es justicia internacional, ¿no? Mostraron fotos de la DEA, mostraron la foto esa que todo el mundo vio del presidente, mostraron una serie de cosas, exhibieron al presidente Nicolás cual trofeo, lo pasearon por todo Nueva York con las esposas, con el suéter, la doctora Cilia un poco golpeada, se veían ciertas fotos y uno dice como que, pero esto no pasa. O sea, Estados Unidos lo que siempre ha estilado es que cuando ejecuta una operación de este tipo nadie se entera más nunca de lo que ha sucedido. Sin embargo, con el presidente Nicolás hicieron totalmente lo contrario, lo exhibieron como un premio, como que mira lo que tengo aquí, mira lo que yo puedo hacer, ¿no? Siendo el chico malo de la película, ¿no? Más o menos como esa idea hollywoodense. Nosotros en la Fundación Darío Vivas consideramos que está prohibido consumir este tipo de narrativa infantil, está prohibido repetirla. Lo que ocurrió no fue un arresto, claramente, lo que ocurrió fue una operación de extracción casi que corporativa. Y la pregunta es, ¿por qué usamos ese término? Porque cuando una corporación hostil quiere apoderarse de los activos de otra empresa, lo primero que hace es decapita a la junta directiva, o sea, se vuela la junta directiva. La junta directiva no tiene cabida en este sitio si una nueva administración está entrando a conquistar una empresa. Y eso ha sido la historia de Wall Street toda la vida, o sea, toda la vida. Todas las películas de Wall Street hablan exactamente de lo mismo. Sin embargo, en este caso, eso fue lo que hicieron con el Estado venezolano. No buscaron una democracia, buscaron descabezar, buscaron quitarle la cabeza a lo que pretendían que fuese una serpiente, una sola cabeza, pero no es así. La revolución bolivariana tiene muchos frentes de batalla, tiene muchos frentes de batalla. Y si bien nos duele que nos hayan quitado a nuestro presidente, y si bien nos duele que hayan secuestrado a su esposa, nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer. Y desde muy grandes hasta muy chicos, todos estamos haciendo nuestro trabajo como nos toca. Porque si esto fuera por democracia o por derechos humanos, la pregunta es, ¿por qué no se intervienen las monarquías absolutas en el Golfo Pérsico? ¿Por qué no tocan a los gobiernos genocidas que son claramente sus propios aliados comerciales? El caso del Estado de Israel, por ejemplo. La variable democracia es una cortina de humo, o sea, esto no es un secreto para nadie. Tenemos 25 años viendo lo mismo, solamente que ahora se cruzó una línea, ¿no?
porque claramente nadie moviliza portaaviones ni secuestra un presidente porque es que le duelen mucho los votos de los venezolanos. Eso no existe. O sea, eso no existe en ningún lado. Se mueven ejércitos cuando lo que está en juego es la seguridad energética y la hegemonía tecnológica del norte. Porque si nos vamos a los datos, si vemos una gráfica como esta, que el crudo del WTI, el crudo de Texas, el que venden en Texas, o el que se refina en Texas, lo mucho que ha subido desde el 3 de enero, ¿no? Desde esa madrugada del 3 de enero a la fecha, ha subido una barbaridad. Los indicadores de tierras raras, del oro, el oro está rompiendo máximos históricos, 4.600, 4.700 la onza Troy de oro. Y estoy hablando que una onza Troy son 36 gramos de oro, o sea, 36 gramos, es una cosita muy chiquitita, pero eso vale bastante. Y no ha hecho sino seguir extendiendo su valor en el tiempo. Si nosotros miramos las pantallas financieras el día de hoy, como esta que tienen acá, o si cambio a los futuros del precio del Brent, del Mar del Norte, o si nos vamos al precio de las tierras raras, desde el momento del secuestro, ¿qué es lo que ha pasado con el barril de petróleo? El precio subió, el mundo está claramente en una crisis energética, el Medio Oriente es un polvorín inestable, Estados Unidos necesita lo que los yanquis consideran una gasolinera segura, barata y cercana. Venezuela tiene la reserva certificada más grande del planeta y el cálculo es frío, o sea, esto fue un cálculo muy frío que inclusive en estos días cuando se estaba reunido el presidente Trump con ese gabinete de petroleros que tenía allí, eso no están sino tomando decisiones sobre, bueno, ahora qué vamos a hacer con Venezuela, como si de verdad esto fuera patio de ellos, ¿no? Y el cálculo fue muy frío en ese respecto. Nosotros secuestramos al presidente, que es la vía más rápida para intentar colocar estos distintos virreyes. Estos distintos virreyes. No, ahora va la empresa A, ahora va la empresa B, ahora va la empresa C, para que privaticen PDVSA, para que se privatice el crudo venezolano. Porque claramente no quieren comprar nuestro petróleo a precio de mercado, como es esa frase o ese esquema comunicacional que está saliendo ahorita, que ahora sí va a entrar dinero a Venezuela. No es que están comprando el petróleo a precio de mercado, es que quieren sacarlo a costo de producción. O sea, quieren mandar el suficiente dinero para poder sacarlo de donde está, porque claramente es un petróleo que está debajo de la tierra. Y eso genera obviamente un costo. Eso es lo que quieren pagar, el costo de producción. Es un robo a mano armada de nuestra propia matriz energética. Pero ojo, claramente esto no es solo petróleo porque ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI y tenemos que revisar las cotizaciones del coltán, las cotizaciones del torio, las cotizaciones del oro, en la bolsa de Londres, en la bolsa de Nueva York. O sea, todo está disparado hacia el alza porque la guerra real es entre Estados Unidos y los demás gigantes tecnológicos como China, el mismo Irán, ¿no? Países del sureste asiático, Corea. Corea del Sur, por ejemplo. Para hacer microchips, satélites, misiles, se necesitan claramente tierras raras y Venezuela en el arco minero tiene lo que el imperio necesita para no depender de China. El secuestro no es para liberar a Venezuela, es para encadenar ese arco minero a la industria militar norteamericana. Quieren garantizar que nuestros minerales estratégicos no terminen ni en Beijing, ni en Pekín, ni en Irán, ni en Moscú, ni en Teherán, ni en ningún lado. El oro, como ya se los dije, ha alcanzado máximos históricos. Creo que la gráfica del oro la tengo por acá. O no la puse, no, disculpe, no la puse. Porque el capital, en este sentido, cuando vemos que un commodity como el oro empieza a subir, uno siempre dice como que, bueno, suben porque los tiempos son, hay tiempos un poco nerviosos en los mercados, ¿no? Y es que eso sucede porque el capital es cobarde. El dinero es muy cobarde, Wall Street es muy cobarde y cuando el capital ve que las leyes internacionales se rompen, como por ejemplo secuestrar al presidente con inmunidad diplomática, el capital entra en pánico y se refugia en el oro. Al secuestrar al presidente, Estados Unidos rompió claramente el derecho internacional público y le dijo al mundo, no hay reglas, solo hay mi fuerza. Eso genera, por un lado, inestabilidad política y, paradójicamente, esa misma inestabilidad sube el precio de los activos que ellos mismos no quieren robar. Entonces, como pago y me doy el vuelto. Y es que eso no es aislado, porque Venezuela está a pocos casos, y por ahí está el profesor Moisés que claramente nos puede hablar un poco más de eso. Venezuela está a pocos pasos de unirse formalmente a los BRICS. Y este secuestro es un mensaje casi que mafioso a Brasil, a Rusia, a China, a Sudáfrica. El mensaje, América Latina es mía. Esto es mío y para que no te metas. Es un intento desesperado de frenar lo que desde hace bastantes años se viene consolidando como el mundo multipolar. Y al descabezar al gobierno bolivariano o al intentar quitar al gobierno bolivariano, porque claramente no lo han logrado, intentan cortar el puente de integración de estos BRICS con Suramérica o dentro de la misma Suramérica, ¿no? El sur-sur, la famosa frase sur-sur. Y la pregunta,
ya para cerrar este breve análisis y comenzar con cátedra y materia de lo que nos corresponde en esta introducción el día de hoy. ¿Por qué analizamos esto en una clase de casi que metodología? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque su tesis, su proyecto, su línea de transformación, lo que quieran realizar en este programa académico, no puede ser ingenuo. O sea, nosotros no podemos ser unos investigadores ingenuos porque nosotros no estamos investigando en Suiza o en otro país que no sea el ojo del huracán internacional. O sea, si alguien en el mundo no conocía a Venezuela, por estos hechos ya lo conoce. O sea, somos el- somos el término viral de las redes sociales en política el día de hoy en el mundo. O sea, Venezuela se conoce en todo lado del mundo. Si hay alguien que no conocía la arepa y que la arepa es venezolana, ya lo sabe, ya lo conoce por los hechos que están pasando en este momento. Y si yo uso algún tipo de chiste no es para ser indolente ante la situación, sino porque estos son temas muy serios. Son temas muy serios y de vez en cuando no está de más romper también un poco el hielo y no descontextualizarnos de lo que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo una investigación académica y no podemos vivir separados de la realidad política en la que estamos sumergidos, sobre todo el Ministerio de Industrias y sobre todo también el Centro Internacional de Inversiones Productivas, que son la punta de lanza de lo que va a pasar de aquí a los próximos 5 6 7 10 15 y 25 años. Ustedes están investigando en el ojo del huracán geopolítico mundial. Y si su propuesta de pedagogía o gerencia no entiende que estamos bajo el asedio de nuestros propios recursos, entonces estamos vacíos. Es una propuesta vacía. El secuestro del presidente Maduro es la prueba de que el enemigo va con todo como siempre ha sido. El que lo dudaba ya tiene la prueba. Porque nuestra respuesta desde la academia tiene que ser simplemente blindar la soberanía. Si ellos vienen por el petróleo y el oro, nosotros tenemos que defendernos desde esta trinchera académica con las ideas que nosotros podamos aportar y con los proyectos realizables que ustedes como instituciones deben y tengan que realizar. Con soberanía cognitiva y con soberanía política, como lo decía anteriormente, yo creo que podemos alcanzar bastante, ¿no? Sin embargo, yo he dicho, ya, yo creo que esto se ve como pequeñito, ¿no? Déjame ver si yo amplío esto. Yo creo que ahí se ve mejor. Sin embargo, permítame presentarme porque hasta el momento no me he presentado. Esto me pasa bastante y por eso es que tengo que poner una lámina para presentarme. Mi nombre es Darío Antonio Vivas. Yo soy licenciado en filosofía. También tengo una maestría en pedagogía crítica de esta misma casa de estudio de la Fundación Darío Vivas en convenio con la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez. Nosotros tenemos ya, vamos a 5 años ejecutando este programa académico en distintas modalidades, con distintas personas, con distintos participantes de varias áreas, desde los muy hasta los más, hasta los izquierda, hasta los derecha. Nos hemos encontrado con cualquier tipo de persona y ha sido una actividad enriquecedora. Sin embargo, esta es primera vez que que tenemos tantas personas juntas en una misma corte. Ustedes, que son la sección C y D, la sección del Centro Internacional de Inversiones Productivas y la sección del Ministerio de Industrias, ustedes tienen como compañeros de clase no solamente a los de la otra sección, sino a los de las secciones A y B, que ya en su momento los conocerán, y hasta hay una sección E. Esa sección E es una sección en línea exclusivamente en línea, pero solamente abrimos esa sección en línea para personas que están en el interior del país y no pueden venir a Caracas a ver las clases presencialmente o no tienen la facilidad que en este caso va a tener el centro y va a tener el Ministerio de Industrias, que es que, bueno, vamos a tener las clases in situ, ¿no? En el sitio. Entonces es importante tomar eso en consideración, que somos una comunidad ya de aprendizaje de unas 150 personas. Con el favor de Dios, las 150 personas se van a poder graduar en noviembre y nosotros nos sentimos orgullosísimos de eso y que ustedes formen parte de esto, una vez más con el beneplácito del ministro Alex Saab, que es para nosotros una responsabilidad. O sea, que un ministro te haya encomendado una tarea ya es bastante, ya me pone la responsabilidad bastante alta, entonces tenemos que superar esa barra que él mismo nos pone. Yo sé que de la mano de ustedes lo vamos a poder lograr. Así que bueno, brevemente, ¿cuál es mi trabajo dentro de la Fundación Darío Vivas? Más allá de que, bueno, si soy el presidente de la Fundación Darío Vivas, al final dentro del programa académico yo me encargo de la parte metodológica, ¿sí?
Yo me encargo en conjunto con los tutores y ya vamos a hablar de ellos. Sin embargo, esa parte metodológica nos va a permitir a nosotros ayudar a sistematizar toda la experiencia, sistematizar el conocimiento en clase y a generar los cronogramas de trabajo que son necesarios para saber en qué momento vamos a empezar a ejecutar el proyecto. Ya vamos a hablar exactamente de esos dos frentes que manejamos. Sin embargo, grosso modo y a grandes brochazos, ese soy yo y a eso me dedico de hace 5 años hasta acá. Nos dedicamos con este equipo de trabajo y si ahora se integran varias personas que ya poco a poco las irán conociendo. Sin embargo, habiendo ya dicho todo esto, nos empezamos a adentrar en el bloque del encuadre político y mental. Ya hablamos un poquito de nuestro encuadre político, vamos a hablar ahora del encuadre mental. Ya cuando estemos en el bloque número 2, nos detenemos. Si hay preguntas, las reviso, que veo que hay 5 comentarios, pero ya poco a poco iré chequeando. Hay un término que a mí me encanta y que yo se lo robé a un profesor hace muchísimos años atrás. Como decía Pablo Picasso, los grandes artistas no copian, los grandes artistas roban. Entonces le secuestré la frase al profesor hace muchísimos años y esa frase es esta: ancho de banda mental. Para los que no saben, el ancho de banda es la capacidad que tiene, por ponerlo en términos sencillos, un router como el que usted tiene en su casa o el que tendrá en la oficina o el Wi-Fi, ¿no? El router del Wi-Fi, si todos nos conectamos y yo veo videos en YouTube y el otro da una clase y la otra compañera ve una película y el otro compañero hace una transferencia bancaria y el otro compra Bitcoin y así todos estamos 50 personas conectadas a ese mismo aparatico. Mi video en YouTube no se va a ver, la película de ella no se va a ver, aquel no le va a abrir la página del banco, aquel no va a ver si le cayó el bono en Patria, porque es que el internet colapsó, porque estamos muchos conectados a ese solo aparatico y no puede transmitir mucha información. Cuando estamos hablando de ancho de banda mental, es que tanta información somos nosotros capaces de no solamente recibir, sino procesar y actuar en base a eso. Hay un término un poco más profesionalizado que es la metacognición, que es cómo nosotros aprendemos. Por ejemplo, a mí me encanta aprender escribiendo. Si usted me está hablando y usted me ve tomando notas, es porque yo le estoy prestando verdadera atención, porque de esa manera es que yo puedo aprender más rápido. Hay personas que aprenden mucho más rápido explicando. Tú les dices algo, esa persona tiene que ir a explicárselo a alguien más para ella poder darle orden a su cabeza. Hay quienes aprenden viendo, con una gráfica, con un libro, hay quienes aprenden leyendo, hay quienes aprenden con video, hay quienes aprenden con audio, hay quienes aprenden con una música a todo volumen en los audífonos. Diferentes formas de aprendizaje tenemos de todos, porque bueno, somos variopintos en varios sentidos y de distinta manera. Sin embargo, cuando estamos hablando de este programa de estudio, a mí me gusta mucho hacer la similitud con la Fórmula 1. Yo soy fanático de la Fórmula 1 y resulta que en la Fórmula 1 hay algo bastante particular, que es que estos señores tienen que tomar decisiones en microsegundos y tienen distintos puntos de información. Tengo que estar presente de quién está a mi derecha, de quién está a mi izquierda, de la vocecita esa que me está hablando que voy muy lento, de la otra vocecita que me está hablando que me está diciendo que el caucho de la izquierda frontal está espichado, que tengo que echar gasolina, que adelante en la curva no sé qué cosa hubo un choque, que tengo que frenar. Y aparte de eso, esos señores van a 350 kilómetros por hora. O sea, eso es una cosa de locos la capacidad de reflejo que tienen ellos y tomar decisiones en cuestión de segundos, porque es que su vida depende de ello. Una mala decisión tomada involucra un choque de un vehículo que, repito, va a 350 kilómetros por hora y de allí depende no solo su vida, sino la vida del que choca. Es un deporte bastante riesgoso en ese sentido. Y claramente nosotros no vamos a hacer algo tan extremo como manejar un carro, un monoplaza de Fórmula 1. Sin embargo, sí vamos a recibir mucha información. Mucha información. Ya esta presentación contiene mucha información. Ya esta clase contiene mucha información. Y a lo largo de todo este año vamos a recibir más información y vamos a requerir información de ustedes, conocimiento de ustedes, capacidad de síntesis de ustedes. Y vamos a tener que saber exactamente a qué abocarme en cierto momento porque es necesario ejecutar un proyecto. Porque esto no es el inicio de las clases, esto no es el inicio de solamente, bueno, hoy comienzan las clases formalmente, suena la campana, vamos todos al salón. No, esto es una batalla de ideas. Y dentro de esta batalla de ideas, como lo decía en la presentación inicial, al inicio, tenemos dos frentes de batalla. Por un lado tenemos el frente de la realización de proyectos y por el otro lado tenemos el frente de la sistematización de experiencia. ¿Cuál es la diferencia?
de este programa de estudio con un programa de estudio convencional, tradicional, que nosotros, ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis, esto no lo dije en la clase anterior, Simón, me lo tienes que recordar, por favor, si estás por allí. Pero no es que la Fundación Darío Vivas está en contra de la educación tradicional, porque la universidad para algo está, ¿no? O sea, la universidad está para algo. Si usted tiene un sobrino, una sobrina, un hijo, una hija que tiene 17, 16 y está saliendo el quinto año de bachillerato, no lo mande a la Fundación Darío Vivas porque claramente nuestro programa no aplica para esa persona. Ya vamos a hablar por qué, pero sí mándelo para una universidad, porque la universidad no solamente te enseña cierto tipo de conocimiento, sino hay unas habilidades, digamos que hay unas habilidades cognitivas, unas habilidades conductuales que se desarrollan dentro de la universidad que también son importantes tener, ¿no? Tolerancia, trabajo en equipo, responsabilidad, una serie de cosas extra que no se enseñan per se, pero se aprenden ¿no? Una diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, digo esto porque a diferencia de esa universidad tradicional, de esos estudios un poco más tradicionales, en los que la sistematización o la monografía final o la tesis final es simplemente una presentación en una página una serie de hojas impresas con una portada bien bonita, pero eso quedó en las arcas de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela y de allí no salió. En este caso no es así. En este caso va a haber un proyecto que ustedes tienen que ejecutar, que se tiene que realizar. Un proyecto que debe ser, repito, ejecutado y que van a hacer, como dice en la lámina, lo voy a marcar acá, acá. Déjame ponerle otro colorcito para que se vea poco mejor y resalte. Ahí. Ese proyecto van a ser de su, recuerden el término, ACACE, acreditación y certificación de aprendizaje y saberes por experiencia. Ese proyecto van a ser de su experiencia. Ustedes saben cuáles son los vericuetos del sitio en el que trabajan. Ustedes saben cuáles son los vericuetos de la comuna en la que viven. Ustedes saben cuáles son los vericuetos del territorio en el que habitan. Y solamente ustedes, a través de su experiencia, pueden aportar una ayuda bastante buena, bastante grande y bastante apreciable y realizable si nos tomamos el tiempo de ejecutarlo. Entonces tenemos ese frente de proyectos, ¿vale? Y por el otro lado tenemos el frente de sistematización de experiencia, ¿sí? Ese frente de sistematización de experiencia es, ok, yo, Darío Antonio, soy todo esto. Como yo, Darío Antonio, soy todo esto y yo estoy haciendo este proyecto, yo pego A con B y lo sistematizo en una monografía, en lo que nosotros llamamos, o lo que nos gusta llamar, o lo que se llama en esta comunidad de aprendizaje, la socialización de saberes final. Ustedes, los resultados de ese proyecto, se lo van a exponer a un panel de jurados que ese panel de jurados van a ser nuestros mismos tutores y coordinadores y le van a explicar a una persona que, número uno, no sabe quién es usted, número dos, desconoce en qué trabajas, número tres, no tiene ni idea del programa académico Fundación Darío Vivas. Tú tienes que explicarle a esa persona por qué lo que hiciste estuvo bien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Con quién te reuniste? ¿De qué manera lo hiciste? Y sobre todas estas cosas tiene que ir el paraguas de quién eres tú. Tú tienes que explicar cuál es tu historia y por qué tú estás realizando esto que estás realizando en este momento. Fíjense que en los numerales A, acá, esto también lo voy a marcar para que lo puedan leer un poco mejor, con un color quizás de otro distinto, acá. El Frente de Realización de Proyectos nace del marco teórico que nos brindarán los coordinadores mediante el desarrollo de la malla curricular, porque tiene que haber un marco teórico. Nosotros dentro de nuestra monografía final tenemos que presentar un marco teórico que van a ser de las clases que los coordinadores les van a dar a ustedes en conjunto con ciertos ponentes que ellos pueden llegar a traer para ciertas clases específicas. Ya hablaremos de los cronogramas y calendarios para ver cuándo nos tocan clases, ¿vale? Sin embargo, los coordinadores son los que se van a encargar de brindarles a ustedes el marco teórico para el desarrollo de la malla curricular que nosotros estamos manejando. Y en el lado de la sistematización de experiencia, vamos a marcarlo por aquí abajo, voy a marcarlo de otro color, aquí. En el lado de la sistematización de experiencia nacen del marco metodológico que nos brindarán los tutores académicos. Fíjense que hay dos personas acá, ¿no? Los coordinadores académicos en negrita y los tutores académicos. Uy, tutores académicos
en negrita. Los coordinadores son quienes les van a dar a ustedes las clases, que son el profesor Anteliz y el profesor Moisés, que están aquí presentes. Ahorita los vamos a ver. Es que yo no veo nada, o sea, no sé qué se me hicieron las caras. Ahorita había caras y de repente desaparecieron las caras. Ellos son los coordinadores académicos. Y hay unos señores que nosotros llamamos los tutores académicos, que son los que tienen la última voz con respecto a la metodología de trabajo que ustedes van a aplicar. Son quienes, grosso modo, les van a ayudar a ustedes a ejecutar la monografía. Sí, vamos a ir expandiendo esto un poquito más, porque la mejor herramienta que nosotros vamos a poder manejar en este tiempo, pero en este semestre, en este trimestre, en este programa académico, es el tiempo. Va a ser la mejor herramienta, porque yo puedo decir que, bueno, nos vamos a graduar en 11 meses, y eso puede sonar bastante, porque puede que sea bastante, pero en realidad son tiempos muy cortos, ¿sí? Porque si este programa de estudio se pudiera dar en 4 años, bueno, yo de estas 20 25 láminas que tengo presentes en esta presentación, no doy las 25, doy apenas 5. Y de aquí no nos volvemos a ver dentro de 2 meses, porque todavía nos faltarían 4 años. Sin embargo, 4 años en realidad es un tiempo que pasa bastante rápido, pero 11 meses pasa aún más rápido. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de gestión de tiempo, necesitamos pensamiento crítico que exige que nosotros no repitamos las cosas, como en las tesis en las universidades tradicionales, y exige obligatoriamente organización y planificación. Nosotros somos bastante rigurosos en el tema de la organización y en el tema de la planificación, porque la realización de proyectos nos invita a que eso sea de esa manera. Sí, no, tú no puedes realizar un proyecto si tú no eres organizado y no puedes realizar un proyecto si tú no eres una persona planificada. Ojo, y esto lo pueden ver con el resto de sus vidas. O sea, vean las grandes cosas que ustedes han logrado y piensen eso se llama evaluar tu propio modelo mental. ¿Cuáles fueron los modelos mentales que me ayudaron a mí a alcanzar este propósito? ¿Cuáles fueron los modelos mentales que me ayudaron a mí a alcanzar aquello que quería? Si yo me gradué, si yo obtuve un trabajo, si yo me casé, si yo di una presentación, si yo pegué un negocio, si yo, cualquier cosa. ¿De qué manera qué era lo que yo estaba pensando en ese momento y de qué forma yo estaba pensando en ese momento? Esa es la base del coaching organizacional y empresarial, ¿no? Imitar los modelos mentales que nos ayudan a nosotros a alcanzar esos objetivos. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo, ¿sí? Y para ayudarlos con el tiempo, vamos a manejar un organigrama académico, ¿vale? Para que ustedes sepan exactamente con quién cuentan, ¿sí? Porque el organigrama se ve así, pero ya lo vamos a explicar. Vamos a explicarlo primero punto a punto y después vamos a ver en dónde nos encontramos en el medio de este poco de cajitas, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos a la Dirección de Formación Revolucionaria, que es el departamento encargado de vigilar y velar, me tomo el atrevimiento acá de leer lo que dice la lámina, de vigilar y velar por la correcta ejecución de las responsabilidades y obligaciones, a ver, y obligaciones de las y los participantes, ¿vale? Del programa académico Fundación Darío Vivas, UPTM Clever Ramírez. Entonces, por un lado tenemos a la Dirección de Formación. Por otro lado, tenemos dentro de esa misma Dirección de Formación Revolucionaria, vamos a tener el Departamento de Control de Estudios, vamos a tener el Departamento de Administración y Finanzas, vamos a tener el Departamento de Proyectos Académicos y vamos a tener algo muy importante, sobre todo para la sección C y D, que es la que nos compete el día de hoy, que es la coordinación académica. ¿Sí? Los coordinadores académicos, repito, el profesor Moisés y el profesor Antelis van a ser sus facilitadores de primera línea que siempre van a estar con ustedes. Estos señores siempre van a estar con ustedes. Nosotros venimos trabajando desde octubre, septiembre del año pasado en la malla curricular, en el pensum académico, trabajando, nos vemos una vez a la semana, si es posible 2 veces a la semana, y eso nos ha ayudado a nosotros a alcanzar el programa que queremos presentarle, que es lo más refinado posible para desarrollar todas las ideas que dentro del Centro Internacional de Inversiones Productivas y dentro del Ministerio de Industrias nosotros consideramos que se deberían realizar, porque esto también un proceso de enseñanza y aprendizaje bidireccional, ¿no? Esto no es, como decía Pablo Freire, la educación bancarizadora en el que viene el profesor y les da, no, o sea, sin embargo, nosotros humildemente tenemos que bajar la cabeza en muchos de los casos y aprender de la experiencia de ustedes, ¿sí? Porque esa es la epistemología del centro de todo esto. ¿Quién es usted y por qué usted está haciendo eso? Por otro lado, vamos a tener a los tutores académicos, quienes les van a guiar en la investigación, en la metodología individual.
grupos de 6 7 personas más o menos. Por cada 6 7 personas va a haber un tutor académico. Esos son más o menos los números que estamos manejando. Ustedes van a tener un tutor que les va a permitir o que les va a brindar a ustedes las herramientas para guiarlos. ¿Sí? Para guiarlos a cómo redactar una monografía, porque quizás hay personas que en su vida han redactado una monografía. Eso no tiene nada de malo. Quizás hay personas que son expertos en redacción de monografía. Eso sería excelente, porque esa persona puede también ayudar a su compañero de clase. Y para eso, en el caso de los que no, de los que no sepan y los que no sepan tanto, para eso está el tutor académico, que les permitirá a ustedes, les brindará a ustedes las herramientas necesarias en orden de ejecutar esa monografía. Y por último está el secretariado académico. Este secretariado académico es el vocero principal de la sección y es la ayuda para el coordinador. Lo que usualmente estilamos nosotros en la Fundación Darío Vivas por las últimas tres cortes es que dentro de la misma sección, en conjunto de la mano con el profesor coordinador asignado, se escoja el secretario. Si ese que secretario es el que ayuda al coordinador, bueno, a compilar cierta cantidad de notas, a recibir cierta información, si el coordinador por alguna razón que nosotros buscamos que eso no pase, pero si por algún momento llega a pasar que hay que mover la clase, retrasarla media hora o quizás salir un poco antes o quizás conseguir una información de la institución que solamente las personas que trabajan dentro de esa institución la pueden conseguir en orden de explicar una metodología interna dentro de la clase, eso lo hace el secretario o la secretaria académica en este caso, ¿no? Es una labor importantísima dentro de nuestro organigrama académico y el cual ustedes forman parte como participantes. Entonces, este es el organigrama que nosotros manejamos, ¿sí? En la parte de arriba tenemos a la Dirección de Formación Revolucionaria, que corresponde con el director de Formación Revolucionaria, que es nuestro querido profesor, coordinador y director, cumple las tres funciones y en algunas veces una cuarta, una quinta función también. Nuestro director de Formación Revolucionaria, Simón Ruiz, profesor Simón Ruiz, que le está conectado en este momento, y de él depende el control del Departamento de Control de Estudio, Administración y Finanzas, la Dirección de Proyectos Académicos, la coordinación académica, que dentro de esa coordinación académica, en donde están los coordinadores académicos, que son, repito, profesor Anteliz, profesor Moisés, los tutores y el secretariado académico. Entonces, de aquí forman parte ustedes. ¿Vale? Este es de nuestra parte, con todo este equipo cuentan, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, inquietud, problema, etcétera, con cualquiera de ellos, sin embargo, sí, procuramos que la primera línea a la que ustedes se comuniquen o le presenten alguna duda sea o bien al tutor o al coordinador, que son los que manejan el día a día de su clase. ¿Vale? Entonces ya llegamos al bloque 2 que es la estructura académica del acompañamiento. A ver si tengo alguna pregunta por acá. Considero propicia la oportunidad para solicitar información sobre protocolo institucional para elaboración de proyectos y tesis. Esa pregunta está buenísima. Esa pregunta la plantea el compañero Luis Miguel Rodríguez. Sin embargo, yo hago una contrapregunta, porque ahí me dices, considero propicia la oportunidad para solicitar información sobre protocolo institucional para la elaboración. Si te refieres a esto, por favor avísame si esto se está viendo, porque cambié de pestaña y yo no sé si esto se está viendo. Algo que dice Manual de Investigación para la Creación Intelectual. Manual de Investigación para la Creación Intelectual. Se tiene que ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí se ve. Sí se ve, me dice aquí el compañero Luis Lagos. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Qué es esto? Bueno, como dice el título, esto también lo van a tener ustedes, lo van a tener dentro del aula virtual. No, no iba a llegar hasta este punto, sino hasta un poco más adelante, pero ya que el compañero Luis Miguel hizo la pregunta, me parece propicio para respondérsela y que no haya dudas de nada. Por lo menos en este manual, si ustedes se van, esto es un documento que nosotros elaboramos. En este manual, si ustedes se van, por ejemplo, al capítulo 5 en el que se habla del trabajo final de grado, estructura para la socialización de saberes, les explicamos todo lo que debe tener el, el, el trabajo. Obviamente una portada, un título, un objetivo general, unos objetivos específicos, cómo desarrollo el título, cómo desarrollo el objetivo general, cómo desarrollo los objetivos específicos. Para eso está la hoja de ruta, que ya vamos a hablar de ella en un momento, y también para eso están los tutores académicos.
Vale, los tutores académicos les permitirán a ustedes en la parte metodológica desarrollar esto. Tenemos una introducción, desarrollo, conclusiones o cierres, recomendaciones. Y acá explicamos qué tiene que ver, qué tiene que ir en cada uno de ellos, ¿no? Explicamos qué tipo de metodología de sistematización utilizamos. Utilizamos normas APA séptima edición. Todo eso lo pueden encontrar acá. Inclusive la citación para el uso de inteligencia artificial también la pueden encontrar acá. Porque, y esa es una pregunta que me hicieron en la clase pasada, la voy a responder acá de una vez. Nosotros lo hemos discutido con los coordinadores y es que en efecto nosotros no somos renuentes al uso de herramientas como inteligencias artificiales para la redacción porque es que dentro de este programa, recuerden que hay dos frentes. Está en la parte metodológica. Sí, la parte de sistematización, la parte que, bueno, tiene que haber un documento así bien bonito como este que diga todo lo que yo hice. Pero por el otro lado, tiene que haber un proyecto realizado. Y la inteligencia, por muy inteligente que sea, no me va a poder ejecutar ese proyecto. Esa inteligencia no es la que va a sentarse con los compañeros a ver cómo hacemos esto. Esa inteligencia no es la que va a llamar al jefe para preguntarle si puede o no hacer cierta cosa, si puede brindar cierta información, porque es información que es sumamente sensible dentro de las instituciones y nosotros no nos queremos hacer responsables de que nos digan, bueno, que la Fundación Darío Vivas me obligó a mí a sacar esa información. No, si hay información sensible, no se saca. Pero es que la inteligencia artificial no va a saber si la información es sensible o no. Ella va a saber lo que tú le coloques ahí en cómo te comuniques con ella, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar? Claramente se puede utilizar. ¿Se tiene que citar? Claramente se tiene que citar, como lo dice el manual en uno de estos puntos, en la parte de citaciones, que ahorita no la veo. Otras formas en creación intelectual. Aquí también pueden encontrar las rúbricas, que es lo que evaluamos nosotros. Importante eso. Guía de estilo, aquí está la guía de estilo, el formato del documento, cómo tiene que ir, los márgenes, lo interlineado, y por aquí abajo qué es lo que tiene que ir en los objetivos generales, los objetivos generales, objetivos específicos, recordando que, fíjense este punto, nosotros manejamos una dualidad del objetivo, el proyecto, la acción y la investigación, la sistematización. Tiene que haber un proyecto realizado, esa es la base de todo el programa. Tiene que haber un proyecto, repito, realizado. Espero que eso responda a la pregunta del compañero. ¿No? Esa es la respuesta, gracias. Ah, sí, perfecto. Bienvenido, Manuel Isidro Matute. Luis Miguel, espero que eso haya respondido a tu pregunta. Eso lo van a poder encontrar ¿en dónde? En el aula virtual. En el aula virtual de Google. Y los tutores están empapadísimos con ese manual, se lo pueden preguntar a ellos también, como ustedes quieran. En este bloque número 2, habiendo respondido esas preguntas, en este bloque número 2, vamos entonces a hablar del cronograma y malla curricular. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando en el trimestre uno, módulo uno. Recuerden que este programa académico tiene 3 trimestres y un bimestre. Un bimestre, es decir, tiene 3 trimestres, tres grupos de meses de a 3 y un bimestre que tiene 2 meses al final. Algunas veces por mi pronunciación y por el micrófono no se entiende bien. 3 trimestres y un bimestre, ¿vale? Estamos comenzando el trimestre número uno. Cada uno de esos trimestres corresponde a un módulo. El trimestre uno corresponde al módulo uno, el trimestre 2 corresponde al módulo 2 y así sucesivamente. En este trimestre uno, nosotros, recuerden, tenemos dos frentes. El frente de la sistematización, lo voy a marcar, el frente de la sistematización, marcarlo aquí, y el frente de proyecto, ¿vale? En el caso del frente de la sistematización, el módulo metodológico número uno, nosotros lo llamamos, gracias a a los tutores, no a los coordinadores que en reuniones podemos presentar esto, nosotros llamamos a este módulo la persona o el plan de acción. La intención es transformar con este módulo metodológico la experiencia, tu experiencia, en un plan de acción concreto. Es decir, recuerden, ACACE, acreditación y certificación de aprendizaje y saberes por experiencia. Tu experiencia, transformarla en un plan de acción a través de la hoja de ruta que ya vamos a ver un poco más adelante. Y cuando estamos hablando de las clases, el marco teórico, el módulo académico número uno corresponde a Venezuela, política revolucionaria y legislación. Que me parece importantísimo esto, ya que ya que hoy la presidenta encargada, la doctora Delcy,
estaba entregando unos proyectos de ley o unos proyectos de reforma parcial, por lo menos en el caso de la ley orgánica de hidrocarburos, que creo que habló, la memoria me falla un poco, sobre una reforma parcial. Y estaba presentando otra ley orgánica sobre los derechos socioeconómicos. Creo que era así, la memoria me falla un poquito en ese respecto. Sin embargo, creo que nos cae de maravilla también, ¿no? Hablar sobre la legislación venezolana en este momento, la política revolucionaria en este momento y, como dijo ella, el cambio de paradigma político que estamos enfrentando el día de hoy. Y es el 3 de enero de este año, fecha importante ahora en adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo del módulo académico número uno? Sentar las bases ideológicas, me tomo el atrevimiento de leer acá, sentar las bases ideológicas y políticas para crear una línea de investigación y transformación acorde al programa académico. ¿Para qué nos sirven las clases? Porque bueno, recuerden que con ustedes van a estudiar personas que algunos ya tienen un doctorado y están optando por otro doctorado. Hay personas que tienen una maestría y están optando por un doctorado. Hay personas que tienen una licenciatura y están optando por una maestría, o hay personas que no tienen ningún tipo de estudio a nivel universitario y están optando por una licenciatura, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene distintos niveles de conocimiento. Claramente el doctor, yo tengo que exigirle algo más al doctor que lo que le tengo que exigir al licenciado, que lo que le tengo que exigir al maestrando, ¿sí? Son distintos tipos de personas, distintos tipos de metodología. Y nuestras clases funcionan como marco teórico referencial para poder usar esas ideas de la clase como punta de lanza a nivel teórico para yo poder darle un sustento, un basamento investigativo y científico a mi línea de transformación, a esta monografía que yo estoy desarrollando. ¿Vale? Yo no vengo acá a enseñarle, y creo que esto lo dije en el año pasado cuando nos vimos en clase, yo no vengo acá a enseñarle de derecho al abogado. No, yo no vengo acá a enseñarle de política al político. No, pero sí vengo quizás a refrescarle un conocimiento que tenía rato que no visitaba y que claramente le puede funcionar para esto, porque algunas veces las soluciones más brillantes están en esos términos un poco más sencillos, ¿no? Siempre volviendo a lo más básico. Entonces, por un lado, repito, el módulo metodológico, el frente de sistematización, la persona, el plan de acción. Te vamos a conocer a ti. Y por otro lado, el módulo académico, frente de proyecto, marco teórico, Venezuela, política revolucionaria y legislación. Vamos con cuándo nos toca ver clases. Esto es A, B y C. Ok, déjame meter un poquito de zoom a esto aquí. Eso es. Para la sección C, la primera clase presencial es el 22 de enero del 2026. 22 de enero cada día, ya, déjame ver aquí. 22 de enero cada día jueves. Es decir, el próximo jueves. El próximo jueves, claro, porque hoy es 15, ¿no? El próximo jueves, eh, la sección C tiene clases el 22 de enero, perdón, 22 de enero del 2026, pues me puse a leer aquí un comentario que me llegó por otro lado. El 22 de enero del 2026, la sección C tiene su primera clase. La segunda clase de la sección C es el 5 de febrero del 2026. La tercera clase de la sección C es el 19 de febrero del 2026, la cuarta el 12 de marzo y la quinta el 26 de marzo. Ya vamos a ver qué vemos en cada una de esas clases, ¿sí? Posteriormente, el 26 de marzo tenemos para la sección C, tenemos una pausa académica que dura 2 semanas, desde el 27 de marzo hasta el 8 de abril, y allí culmina el módulo uno. Quiero que se den cuenta que nada más en 3 meses nos vamos a ver las caras 5 veces presencialmente, porque en el interín vamos a lanzar una que otra clase en línea que no es lo usual. Sin embargo, es necesario para ganar tiempo porque hay veces que hay contenido y material que se queda por fuera. Siendo eso así, tenemos que tomar en consideración que en estos 3 meses, desde enero hasta marzo, nos vamos a ver las caras 5 veces. Es muy poco, en realidad es muy poco. O sea, cuando vemos el compendio de veces que nos vemos al año, es exageradamente poco la cantidad de veces que nos vemos al año. Entonces, este, cuando estamos hablando de comunidades de aprendizaje con esta metodología, que uno de los propulsores de esta metodología, no lo dije al principio, lo digo ahorita, uno de los propulsores de esta metodología fue el profesor Ángel Antúnez. Siendo el profesor Ángel Antúnez el rector de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez, su rector, el rector de ustedes, mi rector. Ese rector, esa persona, hace 15 años atrás ideó este tipo de idea, ideó este tipo de planteamiento
que se basa en los estudios abiertos, que se basa en la teoría robinsoniana de la educación y que se basa en distintos modelos de aprendizaje, sobre todo cuando estamos hablando de temas de experiencia como epistemología. Él fue uno de los propulsores de estas tesis, de estas ideas. Y esto quiere decir que dentro de estas comunidades de aprendizaje, el 80% del trabajo recae en el estudiante, no en la parte académica, que ojo, nosotros hacemos bastante por ustedes. Eso no quiere decir que, bueno, yo me deslastro de toda responsabilidad y se la entrego todo al Centro Internacional y al Ministerio de Industrias y a... No, no, en lo absoluto. Nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros brindamos una educación de calidad y nosotros brindamos unos espacios y unos laboratorios sociales y políticos de calidad para que ustedes puedan ejecutar los planteamientos y proyectos que ustedes deseen. Eso es importantísimo de nuestra parte. Sin embargo, ustedes también tienen que ejercer la suya, tienen que ejecutar un proyecto, tiene que haber una monografía escrita, tiene que asistir a clase, tiene que descargar los manuales, tiene que leer la información. Recuerden siempre el piloto de la Fórmula 1. Todos los puntos de información son importantes, no es que hay uno que sea más importante que otro. Sin embargo, es tu capacidad de metacognición lo que te va a permitir a ti tomar la mejor decisión posible, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de eso, la vida se trata de tomar las mejores decisiones posibles con la información que tengo a la mano. Y nosotros buscamos que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible, no porque ay, yo quiero que ustedes tengan todo esto encima y léanselo, porque yo sé que todos ustedes son personas ocupadas, porque es que no existe en Venezuela un funcionario público que no esté ocupado. Todos tenemos, y no, no por el hecho de que sea funcionario público, sino por el hecho de lo que vive un funcionario público, ¿vale? O sea, eso yo lo sé, yo nada más que tengo mis 25 yo que 25 años de vida, yo tengo 31, mis 31 años de vida lo tengo viendo, porque yo me he criado en el medio de funcionarios públicos, toda mi familia ha sido funcionario público, toda mi vida ha sido política. Y yo sé lo ocupado que puede llegar a estar una persona, yo sé las responsabilidades políticas y yo sé que esto también, esta parte académica, es una responsabilidad. Y no es una responsabilidad solamente conmigo, con el centro, con el ministerio, con el coordinador, no, es con ustedes mismos, porque al final ese diploma no va a decir mi nombre. Ese diploma ni siquiera lleva el sello Fundación Darío Vivas, no lo lleva. No lleva el título Fundación Darío Vivas. Eso no, porque no es mío, es de ustedes. Eso lleva la universidad, que es quien nos avala a nosotros y quien es su casa de estudio, y también lleva todo lo que lleva un título universitario. Sin embargo, nosotros consideramos que lo más importante de esto no es ese cartón, sino es el proyecto que ustedes van a poder realizar, sentirse orgullosos de, mira, yo hice esto, cuando muchos dicen que es que la labor del funcionariado público no hace mucho, no hace nada, o eso es un voy, pongo mi ticket de entrada, mi ticket de salida, cobro mi 15 y último y me voy. Nosotros demostramos que no es así. Nosotros demostramos que hay talento en el funcionariado público. Nosotros demostramos que hay personas que lo quieren hacer, que quizás por la dinámica política, la dinámica social, la dinámica jerárquica, la burocracia dentro de la institucionalidad venezolana no permite que esa persona alce la voz, pero nosotros brindamos estos espacios en estas fechas para que ustedes lo hagan. Y como les digo, es muy corto el tiempo para hacer en realidad todo lo que queremos hacer, pero hay que hacerlo, ¿no? La famosa frase de Darío Vivas, ¿y cómo lo hacemos, compa? Haciéndolo, que eso va a ser uno de los cánticos. A Simón que está por ahí le encanta cantar. Y ese va a ser uno de los cánticos que ustedes van a llevar consigo, porque es que tenemos que hacer esto, porque estamos instruidos a hacerlo. Esa es la orden para la Fundación Darío Vivas. Siendo ustedes participantes de este programa, considero que eso también podemos compartir esa responsabilidad, ¿vale? El segundo trimestre comienza el 9 de abril del 2026 para la sección C. Voy con la sección D. La sección D, la primera clase es el 17 de enero, es decir, en 2 días. 2 días a partir de hoy. 17 de enero, 2 días a partir de hoy. Esa es la primera clase, la de la sección D. La segunda clase es el 31 de enero del año 2026. 31 de enero del año 2000, es decir, 2 semanas luego. La tercera clase es el 14 de febrero, la cuarta clase es el 28 y la quinta clase es el 14 de marzo. Por igual, hay una pausa académica de 2 semanas, desde el 22 de marzo hasta el 4 de abril. Inicio del segundo trimestre el 11 de abril del 2026 para la sección D. ¿Vale? Y la sección, no, esta es la sección online, esto no los voy a confundir. Sin embargo, yo digo mucho sin embargo, ¿no? Una muletilla que tengo.
me lo han dicho. Hay unos seminarios obligatorios que tenemos que ver. En el caso de los licenciandos, deben ver tres seminarios obligatorios impartidos por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Para los maestrandos, deben ver cuatro seminarios obligatorios impartidos por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Y para los doctorandos, deben ver cinco seminarios obligatorios. ¿Cuál es el contenido programático de esos seminarios obligatorios para los licenciandos, maestrandos o doctorandos? A la fecha no lo sabemos, porque año a año la Universidad Clever Ramírez actualiza su pensum. Eso a mí me encanta el profesor Ángel Antunes. Ellos actualizan su pensum y año a año dan un seminario nuevo. Sin embargo, ay, mire, lo volví a decir, el, el, el primer seminario es autobiografía y portafolio. Eso siempre va, eso es fijo. Fijo de que va autobiografía y portafolio, porque de allí es la base epistémica, la base metodológica, la base teórica, científica, social, en orden de poder desarrollar todo lo demás. ¿Vale? ¿Qué fechas corresponde ver estos seminarios? Importante decir esto. ¿Qué fechas corresponde ver estos seminarios? Procuraremos, en la medida de las posibilidades, que estos seminarios no interrumpan los cronogramas ya establecidos, es decir, ninguna de las fechas ya conversadas. Procuraremos, en la medida de las posibilidades de la universidad, que nos hagan llegar las sesiones, bien sea por diferido o vía online pregrabado o quizás en vivo, como esta clase, pero en una fecha distinta a la que ya ustedes tienen ocupada con el programa académico, en orden de no interrumpir la malla curricular, porque, repito, es muy corto el tiempo. Son 5 veces que nos vemos las caras en 3 meses, en un lapso de 3 meses. Es muy corto el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ténganlo en consideración. Vamos ahora con la asignación del módulo metodológico. Nosotros estamos iniciando el módulo metodológico en este momento. Las fechas de los primeros días, el 17 de enero, perdón, el 22 de enero para la sección C, el 22 de enero para la sección C y el 17 de enero, es decir, en 2 días para la sección D. Comenzaremos con el módulo académico. Vamos unas láminas arriba. El módulo académico es la parte de las clases, el frente de proyecto, y el módulo metodológico es el que estamos comenzando el día de hoy. Y ya hay una asignación para ese módulo metodológico a través de algo que se llama la hoja de ruta. Déjenme ubicarlo por acá, el documento que no lo tengo abierto, hoja de ruta. Aquí está. A ver si esto se está viendo. Sí, perfecto. Este documento, que ustedes también lo van a poder ver en el aula virtual, este documento que se llama hoja de ruta de la idea a la acción transformadora, voy a leer un momento lo que dice acá, es la herramienta de planificación. El objetivo es ayudar a convertir ese problema que te inquieta en un proyecto concreto con pasos claros y resultados medibles, alineados con los principios de la fundación. Esto lo vamos a empezar a llenar y va a ser nuestra herramienta de trabajo hasta el último día, nuestra herramienta de trabajo hasta el último día. Vamos a comenzar con la primera parte para que ya ustedes lo podrán explorar con los tutores y esto lo van a tener en el aula virtual. Por ejemplo, la parte número 1, el punto de partida. Describe de la forma más concreta posible el problema que has identificado. En el caso institucional, por ejemplo, en el Departamento de Atención al Ciudadano, digamos que yo tengo 25 años trabajando en el Departamento de Atención al Ciudadano, el proceso para responder solicitudes es 100% en papel, causando extravíos de documentos y demoras de hasta 15 días. Ese es el problema que yo estoy viendo. ¿Y cuál es mi aporte? En el punto número 2, en el segundo numeral. Tengo 10 años como analista aquí y he diseñado 3 manuales de procedimiento que se usan actualmente. Conozco los flujos de trabajo y sé cómo sistematizar procesos. Ojo, estos son ejemplos muy breves, ¿no? O sea, claramente su experiencia no se puede reducir a 3 líneas escritas, porque usted tiene tantos años trabajando en esta institución o en otras. En otras instituciones también he trabajado, también me he desarrollado de esta manera y yo sé que esto se hace mejor si lo hacemos así, así, así y así. Ese es el proyecto que usted va a realizar. Posteriormente tiene el título, la visión del proyecto, puede hablar sobre el gran logro. Poco a poco vamos a ir llenando eso. Sin embargo, es bueno que se vayan familiarizando y poco a poco la vayan desarrollando ustedes mismos.
Porque nosotros partimos de la base que nadie investiga lo que no conoce. O sea, es muy difícil investigar aquello que se desconoce por completo, porque si yo desconozco un tema por completo, si yo no sé que algo existe, es imposible que piense en ello, ¿no? Es una tesis filosófica bastante antigua, sin embargo, real. Las tesis tradicionales buscan temas en libros, nosotros buscamos problemas en la realidad vivida, ¿sí? Porque es que si yo me hubiese quedado cuando Darío Vivas falleció, si Simón y yo nos hubiésemos quedado cuando el compa falleció, en bueno, a mí me gustaría que esto pasara, o vamos a ver qué dijo tal pensador y tal pensador, y solo me quedara allí, la Fundación Darío Vivas no existe. La Fundación Darío Vivas es un proyecto, nosotros somos una pequeña fundación, somos una fundación privada, nosotros no dependemos del Estado, no es que yo dependo del Ministerio de Industrias o del Centro Internacional o del, no sé, vicepresidencia, nosotros somos RIF J, nosotros no somos RIF G, somos una fundación privada, sin embargo que damos un saldo positivo y un saldo político para el Estado, porque claramente, bueno, quien nos representa es el compa, es Darío Vivas, y nosotros representamos ese nombre, que es un nombre que ustedes van a ir estudiando poco a poco en cada una de las clases. Nosotros, si nos hubiésemos quedado allí, nos quedamos pausados. Sin embargo, nuestra realidad vivida nos obligó a hacer algo más, a cómo podemos hacer que esta idea trascienda. Y para eso, para nosotros evaluar que su idea puede llegar a ser trascendente, tenemos dos, tres rúbricas específicas. Número uno, originalidad. Número dos, pertinencia con la 7T. ¿Qué tan pertinente es lo que usted está haciendo con la 7T? Y número tres, el rigor metodológico que usted esté aplicando. Que para el rigor metodológico ya tenemos el manual. Vamos a irnos hasta arriba. Tenemos el manual de investigación para la creación intelectual de la Fundación Darío Vivas. Tenemos la hoja de ruta. Tenemos la voz de los tutores y también tenemos la voz de los coordinadores. Todos los van a ayudar a ustedes a formar eso. ¿Vale? ¿Dónde ubico la hoja de ruta? Bueno, la hoja de ruta la van a poder ubicar en las aulas virtuales, en el Google Classroom que se les estará haciendo llegar por los grupos respectivos. Y lo mejor sería, y esto es un tema opcional, si ustedes así lo desean, que puedan crearse un correo dedicado al programa académico. Por ejemplo, si yo me llamo Darío Antonio, que me llamo así, si yo me llamo Darío Antonio, poner, no sé, Darío Antonio académico @gmail.com. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se suscriban al aula virtual, usualmente nos suscribimos con el primer correo que tenemos allí y si el correo que tengo es el correo laboral, es el correo del trabajo, es el correo, no sé, CNE Administración, porque yo trabajo en el CNE, o es, no sé, Ministerio de Industria, gerencia, @gmail.com. Bueno, cuando yo vaya a evaluar, me va a resultar bastante complicado saber quién es Ministerio de Industria, gerencia, @gmail.com. ¿Sí? Entonces vamos a crearnos un correo dedicado solamente para... Es algo opcional, es algo opcional. A nosotros nos facilitaría el trabajo y a ustedes también, porque es que después no sabemos a quién ponerle la nota. Lo evaluamos, tenemos la nota guardada y esperamos a que alguien venga y nos pregunte como, miren, ¿por qué yo no tengo nota? Es que no sabemos quién eres, porque es que no sales aquí. Sin embargo, si pueden crearse un correo que sea exclusivamente para esto, que lo utilizarán solo para eso. Y después, en noviembre, ese correo se olvida y de ahí en adelante ustedes siguen su vida habiendo creado un correo que más nunca utilizaron, que es el día a día de casi que todos nosotros. Continuemos. El contenido curricular de la malla, del pensum que nosotros vamos a evaluar clase a clase. La primera clase. La primera clase lleva el nombre de Venezuela, Política Revolucionaria y Legislación. Venezuela, Política Revolucionaria y Legislación. ¿Cuál es la intención de Venezuela, Política Revolucionaria y Legislación? Ofrecer un análisis estratégico, brindar una perspectiva de alto nivel, una lección magistral sobre el contexto político, revolucionario y legislativo actual, impartida por un referente experto en materia. La idea es elevar la praxis local al debate nacional y consolidar, esto no debería estar acá, disculpen, un error. Sí, porque el final del módulo es en la última clase. Entonces tenemos estos dos objetivos, ofrecer un análisis estratégico y elevar la praxis local al debate nacional para conectar las distintas hojas de ruta que vamos desarrollando con los grandes desafíos y debates de la política nacional. Lo que estaba hablando al principio, las investigaciones de nosotros no pueden ser ingenuas, no pueden ser alejadas de la realidad venezolana, pero tampoco tienen que ser un discurso político, porque aquí yo no estoy evaluando.
quién es más político que quién, o quién es más chavista o menos chavista que quién. Yo no estoy evaluando eso. Esa no es mi intención en esta fundación, en este programa académico. Mi intención es que se generen investigaciones de calidad, de rigor académico científico. La clase número 2 lleva por nombre Valores y Pensamiento Cotidiano. Vamos a explorar cómo las personas obtienen y aplican conocimiento de manera habitual a través de la experiencia, la intuición y el sentido común. Vamos a explorar cómo el conocimiento que ustedes ya poseen, ACASE, es la base epistémica para la formulación de su propia línea de transformación. Y vamos a continuar con el llenado de la hoja de ruta. La tercera clase, vamos a hablar sobre sistematización de experiencia. La intención es guiarlos a ustedes en la creación de su propia narrativa política, laboral e intelectual, en conjunto con ese seminario que estábamos hablando de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez, el seminario de autobiografía y portafolio. La clase número 4, vamos a hablar de la formulación del problema de investigación y la contextualización política. Vamos a ver cómo ese problema no es ingenuo, no es ajeno a la realidad vivida, sino más bien, y por el contrario, nos permite a nosotros abrazar y ofrecer una solución política a ese problema. Y por último, la clase número 5 habla sobre la validación de la praxis. Nosotros llamamos a esto clase endógena. Esta clase endógena no es sino un pequeño, ¿cómo lo llamo? Un pequeño taller, ¿sí? En el que nosotros le brindamos a ustedes un espacio para que varios participantes den la clase en ese momento sobre la experiencia que tienen ustedes y qué es lo que plantean hacer con la investigación que están desarrollando. Esa quinta clase los está preparando ustedes para lo que viene al final, porque nosotros desde enero ya estamos pensando en noviembre. La intención es prepararlos ustedes para la socialización de saberes final, para ese panel de jurados en el que ustedes van a ser evaluados, evaluadores y coevaluadores. Ustedes van a evaluar a sus compañeros y van a ser coevaluadores de ustedes mismos y también de sus compañeros. La intención es generar un debate vivo en ese momento sobre esas presentaciones, sobre qué hay que pulir, qué le agregaría, qué no le agregaría. Es una dinámica bastante didáctica, más allá de una exposición de, hola, mi nombre es, este soy yo y esto es lo que vengo a hacer, es algo en el que todos podemos participar porque es el ámbito de trabajo y el ámbito laboral de todos ustedes, los que están en el centro y los que están en el ministerio. Y luego de esa clase número 5 se presentará una evaluación global del módulo, ¿sí? Una evaluación global que se va a mandar por un formato de Google, que ustedes van a poder escanear un código QR o se les va a enviar un link y lo pueden responder ahí mismo en clase y ya salen de la clase y esa es la evaluación del módulo para nosotros poderle colocar notas. Cabe destacar que el título universitario que ustedes van a tener viene con notas certificadas. El mismo día en que se entrega su título, se le está entregando sus notas certificadas para que ustedes vayan al registro y registren su título. Y ustedes son licenciados, magíster o doctores de la República. Nosotros cumplimos con todos los rigores metodológicos y académicos para eso. ¿Y cómo sabemos que la hoja de ruta está aprobada o que estoy llenando bien la hoja de ruta? Porque la primera semana de febrero van a llegar los tutores académicos, van a llegar estas personas que nos van a ayudar a nosotros como haciéndole el paralelismo con la Fórmula 1 con los pits, ¿no? Cuando se detienen los pits, que le cambien los cauchos, que le ayuden, que le den ciertas indicaciones. Bueno, esa primera semana de febrero van a empezar a llegar estos señores, estos tutores, que les permitirán a ustedes ejecutar esos llenados de la hoja de ruta, ¿sí? Y bueno, vamos a llegar al bloque número 3. Ya estamos por culminar porque los otros bloques son sumamente cortos y no me gusta extenderme tanto. Vamos a ver si hay una pregunta con el código de estudiante. Ah, bueno, el compañero Simón, el profesor Simón Ruiz, coordinador Simón Ruiz, dice que con el código de estudiante también sería ideal para el correo, porque nosotros les hacemos llegar un código de estudiante. Si ya manejan eso, sería ideal. O sea, ponen su nombre, su apellido, código de estudiante, @gmail.com, listo. Y se pueden suscribir con ese correo a todo. Vale. Entonces, vamos a hablar sobre las reglas del juego. En el caso, tenemos 5 pilares de permanencia. Tenemos por un lado la asistencia, tanto la presencialidad como una conexión real. Sí, cuando estamos hablando de conexión real es esto que estamos haciendo, que yo puedo ver a distintos compañeros en pantalla. Sería un poco de mal gusto que aquí esté un profesor que no sea yo.
y que ese profesor esté dando una clase y hay una persona, o cómo se sentirían ustedes si yo estoy sentado, yo no sé si se ve bien, si se ve bien, pero si yo estoy sentado apoyado en un sofá, echado hacia atrás, con la mano aquí, o acostado en una cama, o con un perro encima, con un gato encima, o sea, lo mejor que podemos hacer es apartar un espacio de la casa, pedir permiso, porque repito, son 5 veces en 3 meses que nos vamos a ver. Pedir un momento, oye, por favor, yo más tarde termino de hacer lo que se supone que tenía que estar haciendo. Dame 5 minutos para acomodar este espacio y posteriormente cédeme un tiempo de 2 horas académicas, que es lo que más o menos dura una clase online, para poder hacer esto. Sí, para poder sentarme, tomar notas, estar presente, tener una verdadera conexión, prestar atención a lo que se me está diciendo, porque es que esto no lo voy a volver a repetir sino hasta el año que viene con la otra corte, porque ya esta clase se dio y esto es materia vista. Y lo mismo con la otra clase, y lo mismo con la otra clase, repito, son 5. Por eso estamos haciendo, digamos que esta clase especial, porque es que yo no puedo quitarle tiempo al coordinador para que explique todo esto que ya lleva suficiente tiempo en conjunto con la clase que él va a dar. Es bastante dinámico todo, tiene que ser bastante dinámico todo. Y exigimos una presencialidad, una conexión real. Sí, las entregas, en el caso de las entregas, con las hojas de ruta, con los entregables de clase, con lo que exija el profesor y el coordinador que se tiene que entregar, ensayos, todos esos entregables, no hay prórroga sin justificación de peso. Tenemos que entregarlo en el momento, porque si no, ¿cómo te evalúo? Y esa pregunta es clásica, es básica. O sea, ¿cómo evalúo si no me entregaron nada? Si yo no recibí nada, ¿cómo evalúo? Y en muchos de los casos, estos 5 pilares de la permanencia, este ejemplo me encanta ponerlo y lo pongo cada vez que puedo. Es como cuando usted se va de viaje, los que han tenido la oportunidad de irse de viaje, y el oficial de la aduana le pide a usted pasaporte y boleto. Usted no le va a decir al oficial de aduana, no, es que se me olvidó el pasaporte, es que el boleto está en casa de mi prima y no, el perro se lo comió. No, no. O sea, sin pasaporte y sin boleto no pasa. No, ¿ve la línea amarilla? La línea amarilla usted no cruza sin el pasaporte y sin el boleto, por favor. Y cuando uno va a presentarse al oficial de aduana, uno se presenta de la mejor manera. Uno se presenta sonriendo con el pasaporte, con el boleto, con todas las cosas que le piden a uno ahí, ¿no? Que carta de presentación, carta de admisión, carta que fue para el dentista, carta de todo, y uno entrega todo al día, al momento, porque es necesario en ese punto. En este caso también es igual. Usualmente con los temas académicos las cosas se retrasan un poco, pero nosotros sabemos que con ustedes no va a ser de esa manera. Y estamos haciendo hincapié en esto porque entendemos que con el centro y con el ministerio nosotros tenemos que estar a la altura y nos gustaría estar a la altura de ustedes y sabemos que no va a haber retrasos de este tipo. Sin embargo, no está de más decirlo para que las cosas no queden de entredicho, sino que las normas y reglas y reglamentos estén desde el día uno, ¿no? Nada mejor que tener una relación de transparencia, de honestidad. Y nosotros somos honestos con lo que nosotros requerimos para poderles brindar a ustedes la titulación que quieren en el tiempo que lo desean. Eso me lleva a la participación, que bueno, tiene que haber participación en clase, tiene que haber preguntas, tiene que haber respuestas. Si el profesor emite un comentario, bueno, vamos a evaluar ese comentario. Si hay un juego de roles en clase, vamos a participar. Si hay un tema de debate, vamos a participar en el debate. Y claramente la documentación que en el caso del ministerio y del SIP ya no las hicieron llegar. Creo que faltaría muy poca o creo que ya está lista en su totalidad. Eso fue todo el bloque número 3. Vamos a hablar perdón, ese fue el bloque que... Creo que me comí un bloque por ahí, ¿no? Un bloque, por ahí un bloque que me comí. No sé cuál. Aquí está el bloque 3, por ahí debe estar el bloque 2, aquí debería decir bloque 4. O me comí un bloque. Vamos con las tareas y los próximos pasos. Sí, porque ya esto es lo último. Tareas y próximos pasos. No me quiero extender más de esto. Número 1. El día de la consignación de los documentos hay que firmar una carta de compromiso. En el caso del SIP y en el caso del SIP y en el caso del Ministerio de Industrias, la carta de compromiso se estará firmando o la primera o la segunda clase, porque hay unos temas que nosotros tenemos que tratar con la doctora Cristina, que también es parte del equipo, que también ha estado pendiente de todo esto, con la doctora Indriana Parada, que ella también ha estado muy pendiente de todo esto. Entonces tenemos unos temas que terminar de concretar con ellos en orden de poder ejecutar esa carta de compromiso. Pero grosso modo, ¿qué quiere decir esa carta de compromiso? No solamente que usted se compromete a asistir a clase y a entregar los requisitos y a levantar la mano cuando tenga que levantar la mano, no, 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 sino que se compromete a ejecutar un proyecto.
¿sí? Un proyecto que va a ser utilizado dentro de los espacios del centro, un proyecto que va a ser utilizado dentro de los espacios del ministerio, un proyecto que va a ver el ministro, porque esa fue una de las exigencias que él nos puso a nosotros. Él desea que si aquí hay, no sé, 39, 40 personas conectadas, 40 participantes en este programa académico, él quiere 40 soluciones. 40 soluciones para los distintos problemas macro y micro. Ojo, pero soluciones de peso y envergadura sociopolítica, ¿no? Eso es lo que va a decir la carta de compromiso. Saldar compromisos financieros con el pago del trimestre, en este caso no aplica porque ya toda la responsabilidad administrativa y financiera está cayendo con el SIP y el ministerio. Entonces nos encargamos ya con la parte que concierne. Crear el correo electrónico, punto número 3 opcional, completamente opcional. A nosotros nos ayudaría bastante. Punto número 4 suscribirse al aula virtual de Google con el link enviado por WhatsApp. Nosotros le vamos a estar haciendo llegar ese link por los grupos correspondientes. Punto número 5 leer todo el contenido programático y descargar materiales de apoyo. Importante que hagan esto, descargar todos los materiales de apoyo y leerse todo el contenido porque, repito, recuérdense siempre la Fórmula 1, los puntos de información, qué necesito en este momento y de qué manera aprendo más rápido. Preparar las exposiciones de análisis de efemérides históricas y políticas y el análisis de coyuntura nacional e internacional. ¿A quién le toca eso? Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Empezar con el llenado de la hoja de ruta que será revisada desde febrero en adelante por los tutores, pero eso no quiere decir que comenzamos a llenarla en febrero. Eso quiere decir que va a empezar a ser revisada, porque si llegado febrero no hay nada, no hay nada que revisar, es como llegar al oficial de aduana y yo no tener el papelito a la mano, yo no tener el ticket a la mano, yo no tener el boleto a la mano. No, cuando usted va a salir de un estacionamiento, usted necesita el ticket para meterlo en la maquinita y que la maquinita haga así. En este caso es exactamente igual. Va a llegar al estacionamiento y el que no tenga el ticket, la maquinita no va a ser así. Y como actividad extracurricular, vamos a pensar a los que les guste, ¿no? Esto, repito, y dice extracurricular es porque es eso, es extra del currículo, por fuera del currículo. Pensar dentro de su cronograma alguna actividad de voluntariado político o militancia que le gustaría realizar, militancia política que le gustaría realizar. Si quiere participar de una jornada de limpieza de una playa y usted mire, Darío Antonio, Simón Ruiz, coordinador Antelis, coordinador Moisés, yo soy voluntario en, no sé, en este programa de ecológico y vamos a limpiar una playa. Me gustaría ver si los compañeros de la fundación y bueno, hacemos un grupito, vamos, limpiamos la playa, pasamos un día chévere, distinto, hacemos una actividad ecológica. Si hay que limpiar la montaña, limpiamos la montaña. Si hay que visitar niños, visitamos niños. Si hay que visitar ancianos, visitamos ancianos. Si hay que, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos ayudar? Ojo, repito, es una actividad extracurricular, es algo que deja un saldo político bastante bonito, bastante chévere y es algo en que quizás algunos no se sientan cómodos porque nunca lo han hecho, pero cuando experimentan actividades de este tipo, todo llega a salir, todo siempre sale mejor. Todo siempre sale mejor cuando unimos bastantes voces hacia un mismo propósito. ¿Sí? Y para culminar, la actividad de participación en acto académico de las y los estudiantes en la Corte número 4 Fundación Darío Vivas. Es decir, a quién le toca las efemérides políticas y la coyuntura sobre temática política nacional e internacional. Voy a meter un poquito de zoom para que se vea acá, donde está el cuadrito rojo, ¿no? El cuadrito rojo. Sección C. La sección C. Para el día 22 de enero del año 2026, 2000 con un 26 de nuestro Señor Jesucristo, a la compañera Verusca Vizcaya. A la compañera, repito, Verusca Vizcaya. Si ella no está presente, por favor se lo hacen llegar. Pero a la compañera Verusca Vizcaya le toca una exposición de efemérides político e histórico. La pregunta, ¿cuánto tiene que durar eso? De 7 a 12 minutos. Algo muy corto. Muy breve, pero ojo, lo breve no quiere decir simple o sencillo. Lo breve también puede tener profundidad, ¿no? Vamos a dejar esa terminología claro. No es necesario que algo que sea breve sea escueto. No. Lo breve también puede tener profundidad. E inclusive el profesor Simón, el director Simón, tiene una frase que a mí me encanta, o tiene una nomenclatura, mejor dicho, que a mí me encanta, que es CPP, corto, preciso y pertinente. En la fundación somos cortos, precisos y pertinentes cuando hablamos, ¿sí? Vamos al punto, vamos a lo que vamos, porque esto va a ser parte de lo que vamos a hacer el día 22.
El día 22 la compañera Berusca, una de las primeras cosas que tiene que realizar y que los coordinadores van a exigir, ok, ¿dónde está la compañera Berusca Vizcaya? Que es la que va a dar el análisis de efemérides político-histórico. Algo muy breve, como se dieron cuenta, yo lo que puse fueron dos, tres imágenes, dos, tres gráficos en el caso de la parte política, porque a mí me gusta la parte económica, repito, mi ACACE, ¿no? Mi acreditación y certificación de saberes por experiencia, mi experiencia me ha invitado a mí a interesarme en el ámbito económico, a pesar de que yo me gradué de licenciado en filosofía y de eso es lo que hablo. ¿Vale? Pero quizás haya una persona que hable sobre otra cosa. Pero recuerden que cuando estamos hablando de efemerías político, no estamos hablando, y esto no quiere decir que sea menos importante, pero no es el punto del encuentro político, no estamos hablando de días como, no sé, el día del zapatero o el día del perro o el día, que no es que sean menos importantes, pero no van al lugar. Tenemos que buscar elementos que vayan al lugar. Y en el caso de la coyuntura sobre temática política nacional e internacional, el compañero Enrique Correa. El compañero Enrique Correa para el mismo día de la sección C. Voy ahora con la sección D. Voy a bajar el cuadrito rojo. Aquí. Ahí. La compañera, dos damas, son dos damas. La compañera María Fernández, María Gabriela Moronta Fernández. Le toca las efemérides político e histórico. La sección D, para el día 31, es decir, no el primer día de clase, sino el que viene, porque sabemos que es muy corto el tiempo, hay personas que tienen que, bueno, tomarse sus lapsos para poder hacer la presentación, como configurarse bien, y cuando estamos hablando de efemérides, recuerden que son las efemérides que han pasado en ese lapso. Yo hablé de enero. Sí, si estamos para finales de enero, pueden ser las primeras de febrero, las primeras 2 semanas de febrero. ¿Qué ha pasado en febrero en el caso venezolano a nivel histórico, a nivel político? O podemos seguir hablando de enero, en tal caso que haya algo que profundizar en ese respecto. ¿Vale? Y la compañera Vanessa Hernández va a hablar sobre la coyuntura, sobre temática política nacional e internacional. Y antes de culminar, también quiero compartirles esta pantalla, creo que se está viendo. A ver, sí, correcto, se está viendo. Esta pantalla que habla sobre los encuentros académicos. ¿Qué llamamos nosotros actos académicos o encuentros académicos? Sencillo, a este cronograma de qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Primero tenemos unas palabras de bienvenida que las da el coordinador. Tenemos, en segundo lugar, la exposición de efemérides que dura 7 minutos. Luego tenemos la exposición sobre la coyuntura nacional o internacional que dura 7 minutos. Tenemos el análisis del pensamiento político de Darío Vivas de la mano de nuestros coordinadores, hablar un poco sobre Darío, porque bueno, recuerden que nosotros somos la Fundación Darío Vivas y tenemos que empaparnos sobre el pensamiento de Darío, sobre el hacer haciendo, sobre las leyes del poder popular, disculpen, sobre la movilización política, sobre la idealización política, sobre la organización y la planificación, sobre aquella famosa frase que no se moviliza lo que no se organiza, ¿no? Vamos a tener también en el punto número 5 el derecho de palabra de un licenciado, perdón, de un licenciando, de un maestrando y de un doctorando sobre la clase magistral anterior. Claramente en esta primera clase no vamos a hablar sobre la clase anterior porque esta viene siendo la primera clase. Sin embargo, en las clases consiguientes sí vamos a tener un derecho de palabra. Luego de eso vamos a hablar sobre una clase, va a empezar la clase magistral, es decir, lo que vamos a ver en materia, esas 4 clases que nosotros vimos: Venezuela, política revolucionaria, sistematización de experiencias, pensamiento cotidiano, cómo realizar un, un problema metodológico, cómo sistematizar un problema metodológico, todas esas son y la clase endógena. Punto número 7, vamos a hablar de anuncios de importancia en la corte número 4. 5 minutos breves sobre esos anuncios importantes, sobre qué viene sobre qué tocaría dar la semana consiguiente, cuáles son los puntos importantes a tratar, etcétera, etcétera. Y un breve minuto de despedida. Tiempo total del encuentro académico, 153 minutos. Y ustedes se preguntarán, wow, pero ¿cómo saben que son 153 minutos? Porque es que desde los últimos 5 años hasta la fecha, nosotros lo que hacemos es, cada vez que empieza una clase, prendemos un cronómetro y cronometramos todas las clases para saber exactamente cuánto dura esta clase. Y hasta ahora, en promedio, eso es lo que nos ha durado a nosotros una clase. 153 minutos. Déjenme volver a la otra presentación. Acá. Ok, ya dije.
los efemérides y coyunturas, la compañera Berusca Vizcaya para la C, el compañero Enrique Correa para la C, la compañera Gabriela Moronta Fernández para la D y la compañera Vanessa Carolina Hernández para la D. ¿Vale? Yo ya no tengo más nada que agregar a la clase el día de hoy. Es bastante información, yo lo sé, créanme que yo lo sé que es bastante información. Siempre es bastante información, siempre vamos a tener bastante información por este año. Es un compromiso que nosotros aceptamos con ustedes por este año. Nosotros sabemos que también ustedes aceptaron este compromiso y están a la altura de ello y esperamos que sea importante realizarlo, ¿no? Aquí voy a ver. Buenas noches, mi nombre es Berusca, estoy acá enhorabuena por la maestría, me anexé a las clases, a las 7:30 y no sé cuál grupo soy, ustedes nos harán llegar esa información por escrito, igualmente estoy grabando la clase y estoy atenta. Eh, Ahí te respondió el compañero Simón, Berusca, eres de la sección C, es imprescindible hacer llegar el manual, en efecto, es imprescindible hacer llegar el manual y el link. El link, el link para el aula virtual en donde está el manual y todo lo demás se les hará llegar por la, ¿cómo se llama esto? Por el grupo. Acá me dicen buenas noches, camaradas, todos y todos, ¿cuál grupo estoy? Me conecté tarde. Los grupos están en el, ojo, ya va. Aquí voy a hacerlo de una vez para salir de las dudas. ¿Vale? Voy a hacerlo una vez para salir de las dudas. Aquí yo tengo en mi mano mi teléfono y en mi teléfono sale, hay un grupo que se llama Corte número 4 sección C. Si usted está en este grupo, usted pertenece a la sección D, a la sección C, perdón. Y si usted está en el grupo que dice sección D, MPPI, Ministerio del Poder Popular para la Industria, usted pertenece a la sección D, ¿vale? Y si usted no está en ninguno de los dos grupos, pero está en esta clase, importante que nos lo haga saber por mensaje de WhatsApp para agregarlo al grupo. Procuramos mantenerlo todo en orden, siempre se nos escapa una cosita, de verdad disculpen, no nos gusta improvisar en ese respecto, procuramos que todo llegue de la manera pertinente y al momento para estar a la altura de, bueno, la institucionalidad de lo que representa el centro y lo que representa el ministerio y la tarea que nos encomendó el ministro, también la doctora Parada y la doctora Cristina y la señora Camila Saab. Entonces nosotros procuramos que todo sea transparente y bastante sencillo de ejecutar. Repito, si usted no está en esos grupos, avísenos y nosotros lo agregamos. Sin embargo, si se fijan en la parte de arriba del grupo, dice corte 4 sección D, los de la D, y corte 4 sección C, los de la C. Si usted no está en la C, entonces es de la D, y si usted no está en la D, entonces es de la C. Sencillo. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Bueno, escogimos a estas personas de esta manera y los concretamos y los enlazamos de esta forma en conjunto con los líderes y los directores de línea que ustedes tienen, que son la doctora Cristina y la doctora Indriana, que ellos fueron las que nos indicaron este orden en específico. Nosotros lo que hacemos como buenos soldados, seguir órdenes, ¿vale? Ya llegamos a la última parte. Me extendí, disculpen, de verdad no quería extenderme tanto, pero como se los digo, es bastante información y mañana tengo que dar esta misma charla a los de en línea. Me gustaría volverlos a ver en persona. Vamos a intentar realizar eso, volvernos a ver en persona. Y cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a estarles enviando una minuta de esto, vamos a hacerle llegar todo a través de los grupos y cualquier cosa que ustedes consideren que nos faltó, estamos abiertos a escucharnos. Nosotros no somos, nosotros no estamos cerrados a cambiar ni a evolucionar, es gracias al feedback de todos ustedes que se ha podido realizar esto, al feedback de los estudiantes y de los participantes que hoy por hoy llegamos a donde llegamos. Así que muchísimas gracias por el tiempo, disculpen una vez más extenderme tanto y ya con esto se culmina la clase el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Oye, no le agradecí a Moisés, Moisés y el profesor Antelí estuvieron aquí todo este rato. Muchísimas gracias, muchachos, también. Ahí está Moisés, vamos a empezar duro.